El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos amigos a su programa Alerta Cristiano, programa en donde hablamos sobre los temas y los desafíos que tenemos en el mundo y el Puerto Rico de hoy desde los valores del reino de Dios. Esta quien les habla, Claribel Maldonado, moderadora invitada de este espacio. El tema de hoy es la crisis educativa y las oportunidades. El rol de la familia y la iglesia. Pero no se despeguen, en ningún momento les voy a pedir, por favor, hoy, yo sé que ustedes nunca se despegan, pero hoy es un tema pertinente a lo que estamos viviendo en los hogares y en la iglesia, post-confinamientos de pandemia, etcétera. Porque la crisis educativa es asunto también para la iglesia. Recuerden siempre entrar en nuestro canal de YouTube Alerta Cristiano, y Alerta Cristiano se transmite por esta tu cadena CTN Internacional los viernes a las 7 de la noche, los sábados en su retransmisión a las 9 de la noche. Y recuerda, Senda.fm, tu radio online, el sonido que levanta y restaura. La crisis educativa, el rol de la familia y el rol de la iglesia. Como nos tiene acostumbrados el distinguido moderador, el licenciado García Resach, que le enviamos un saludo desde aquí, vamos a empezar por la palabra del Señor a ver qué nos tiene que decir. Les pido por favor que busquen conmigo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y ahí habla sobre la alimentación de los 5,000. Y ya para los versos 3 en adelante, dice que Jesús subió al monte e hizo acostar a toda esa multitud allí. Se había hecho tarde y cuando alzó los ojos vio esa multitud y le dijo a Felipe, uno de su equipo, que había que, ¿verdad?, darle de comer a esta gente. Y Felipe le dice, ¿de dónde compraremos toda la comida, todo el pan? Para que coman todos. Y Jesús le hizo esa pregunta más bien para probarlo, porque Jesús sabía de dónde vendría el pan. Felipe le respondió, 200 denarios, o sea, el salario o los ingresos de un mes serían necesarios trabajar para cubrir la alimentación de toda esta gente. Y Andrés, otro discípulo, le dijo, aquí está un muchacho con una canastita con 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, tomó aquellos panes, los partió y todos conocemos lo que sucedió, la gran señal de la alimentación de 5,000 hombres más niños y mujeres. Pero lo que nos hace conciencia este pasaje que hemos leído tantas veces es que Jesús le dice, ¿y qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué ustedes tienen? Felipe de momento se ubicó en que no tenemos el dinero en este momento para alimentar toda esta gente. Andrés se ubicó en buscar qué recursos tenían disponibles a la mano. Andrés buscó al muchacho que tenía una canastita con recursos, limitados, pero recursos. Y el Señor sabía qué enseñanza darles en ese momento. Y es que Él es la provisión, no importa el recurso. Y lo que hay que hacer, se hará. En esta crisis educativa que tiene nuestro país y otras jurisdicciones, sabemos que venía una crisis educativa desde antes de la pandemia y post pandemia ha habido que hacer ajustes en casa para educar a nuestros chicos. Para este tema tan puntual, tenemos un invitado muy especial. Él se llama el doctor José Torres. Es un profesional apasionado de la rama de la educación.
y no solamente apasionado, sino que tiene 30 años o más de experiencia en la educación. Así que sin más, le doy la bienvenida a nuestro recurso de hoy, doctor José Torres. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí en esta mañana, Claribel. Doctor, es un privilegio para nosotros, Alerta Cristiano, tenerlos aquí. Antes del programa, tuvimos una conversación muy amena y eso lo queremos compartir con todos ustedes. La pandemia, confinamiento, llegó el comienzo otra vez porque nos tomó a mitad de semestre. Correcto. Pero un nuevo comienzo de semestre y los chicos en casa. Eso es correcto. Fue una sorpresa para muchos el ver que llegó un día y ya el día siguiente estábamos cerrados y que teníamos que hacer ajustes en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra manera de actuar y pensar y de cómo educar a nuestros niños. Creo que para muchos fue realmente una crisis, fue un caos. Cómo ahora estos niños son educados, apropiadamente educados, para que tengan éxito mañana y puedan continuar su vida educativa. Y ante esto, ahí tenemos que enfrentar la realidad de que vivimos en un sistema mayormente escolarizado, porque sí tenemos una comunidad buena en Puerto Rico de homeschoolers, o sea, de educadores en el hogar, que eso podemos hablar un puntito más adelante, pero la mayoría de nuestros niños son escolarizados, van a una escuela, ya sea privada o pública. Y muchas, yo diría que unas cuantas generaciones de padres de los millennials que ahora están teniendo chicos, también escolarizados a su vez, y entonces tenían una cajita en un cajoncito, quizá una sola alternativa para educar como ellos fueron educados. Y esto presenta entonces un choque cuando de momento yo me veo aquí, especialmente las mamás, ¿verdad? Papás también educan y se están involucrando, pero vamos a ser realistas, mamás y abuelas están asumiendo en su mayoría este rol. Correcto. Y nos encontramos entonces que no sabemos qué hacer con los niños, especialmente los de nivel elemental. Yo sé que usted sabe mejor que yo, ¿verdad?, cuáles son las necesidades particulares de ese nivel y quisiera que nos ubicara en específico entre preescolar y elemental, ¿qué los papás tienen que tener en cuenta? Pues realmente en esta etapa lo que nos hemos percatado es que las escuelas cumplen dos roles. Por un lado está el rol de cuidar a ese niño, los papás en la mañana lo llevan allí y lo dejan para que esta escuela sea un cuidador del niño, pero que a la misma vez le imparta una educación. Y hay una confianza que se da, un desprendimiento de parte del padre para llevarlo allí. Muchos de nosotros tenemos conocimiento, sabemos matemáticas, sabemos ciencias, sabemos idiomas, sabemos historia, pero cómo enseñar eso es lo que no sabemos. La dificultad comienza cuando yo no sé cómo enseñar lo que sé. Es donde el maestro fue capacitado, fue educado para conocer la metodología de la enseñanza. Cuáles son las herramientas, cuál es el modelo educativo, cuáles son las distintas avenidas que yo tengo por los distintos tipos de niños que yo tengo, que van a provocar el aprendizaje de este niño. Albert Einstein dijo en una ocasión, yo sé que yo no puedo enseñar a nadie, pero sí puedo crear el ambiente apropiado para el aprendizaje. Eso es lo que hace un maestro. Y muchos de los padres, en el rol de padre, carecemos de ese conocimiento para provocar ese aprendizaje, lo que causa desespero, lo que causa ansiedad, lo que causa frustración y lo que puede causar hasta violencia en algunos momentos en el seno de la casa. Y por otro lado, también los niños son distintos, son particulares. Y nuestros hijos no necesariamente son un clon de nosotros. Y en ese proceso y esa dinámica, ahora es que nos estamos dando cuenta que esa diferencia, porque es un ser humano distinto, salió de mí, pero es distinto, se ve amplificada con que yo tengo ahora un niño. Estamos hablando ahora del nivel preescolar y elemental, donde tiene que tener necesariamente un acceso a una computadora, un servicio de internet, los que tienen esa bendición, los otros que no tienen esa bendición porque o no tienen la computadora o tienen la computadora y no tienen el servicio de internet apropiado, o los que dicen, hay unos módulos, dice el departamento,
que son en papel, y ahí están las lecciones, pero no han podido acceder. Y no todos esos módulos, aunque los tengan en una computadora, hay una parte en papel que el niño necesita siempre una libreta y complementar. O sea, están pasando unas cosas con el manejo de los recursos. Y yo quisiera que usted al mismo tiempo dé un mensaje de paz para que papá, mamá, primero nos centremos los adultos para poder trabajar con los niños y que no importa cuál es el nivel de recursos o el acceso de recursos que yo tengo, que sí, que lo podemos lograr. Es correcto. De hecho, una de las primeras cosas que dijiste, ¿no?, que es bien interesante, el ser humano es 98% igual, 2% diferente. Pero ese 2% es más que suficiente para que realmente podamos ver que en esa diferencia está la parte también de cómo aprendemos. Cada uno de nosotros aprende de manera distinta. Una de las primeras cosas que tiene que hacer un padre es descubrir cómo aprende su hijo, cuál es ese nivel de interés en que su hijo se mueve, que le provoca aprender. El deporte, las artes, el dibujo, la ciencia de descubrimiento, y de ahí entonces comenzar a provocar ese aprendizaje. Hay muchas oportunidades para aprender. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener como primera instancia es la calma. En la crisis lo más importante es calmarnos para poder encontrar la ruta correcta para hacer lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Provocar el aprendizaje de este joven. Si en mi casa no hay internet, pues yo voy a hacer un plan de trabajo para ir a estos lugares donde sabemos que hay acceso a Wi-Fi de forma gratuita o de forma abierta, y de ahí adueñarme de los elementos que yo necesito para provocar el aprendizaje de mi hijo. O identifico, yo recuerdo cuando yo era un niño, Claribel, mi madre decía que había una persona extremadamente importante en mi vecindario, la que era dueña de la Enciclopedia Británica. Esa persona era la persona más importante del vecindario porque tenía una fuente del saber, tenía la Enciclopedia Británica para la cual mi madre no tenía los recursos para acceder. Pues ahora mismo estos padres que no tienen manera de acceder a unos recursos, tenemos que identificar quién es esa fuente, dónde está esa fuente, dónde yo me puedo acercar, a qué escuela pública o privada. Hay escuelas privadas que están dispuestos a abrir sus espacios. Porque después que estén en un lugar donde no haya contacto físico pueden acceder a material y pueden acceder a señales de internet. Eso vamos a dejarlo ahí, doctor. Claro. No se nos retire. Vamos a dar herramientas prácticas al mismo tiempo que le vamos a dar a usted seguridad. Su niño no se va a atrasar. No te desesperes, papá. No te desesperes, mamá. No te desesperes, abuela. Tu niño no va a quedar marcado. Tu niño va a ser fortalecido, pero depende que tú te ubiques. Ten paz es el paso número 1 y luego vamos a buscar recursos. Crisis educativa y rol de la familia y la iglesia. En el próximo segmento, no te retires, Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y bienvenidos nuevamente aquí a Alerta Cristiano. El tema de hoy, la crisis educativa y el rol de la familia y la iglesia, con el doctor José Torres, educador de 30 años o más de experiencia. Es un privilegio tenerlo aquí. Igualmente. Hablamos en el primer segmento, doctor, que el primer paso es calma. Los adultos nos tenemos que calmar. Totalmente.
Y entonces vamos a provocar, ya calmados, empezar a provocar ese ambiente de enseñanza. Número 2, si no tenemos los recursos, entiéndase computadora, internet, libros, materiales que son necesarios, hay que levantarse a buscarlos. En ese esfuerzo, entonces, salimos de la cajita. Totalmente. ¿Y qué es lo que el padre tiene que ubicarse? Porque, como usted dijo en el primer segmento, sabemos inglés, matemática, español, etcétera. Lo que no sabemos es cómo enseñar. Si uno observa un currículo y a papá y mamá, si tú tuviste acceso en pendrive o en alguna manera al currículo del Departamento de Educación, vas a ver que hay una lección por cada tema, un sinnúmero de lecciones, y lo más seguro le va a decir el objetivo, el tema. Dele unos tips a los papás de cómo cuando recibe eso, que es lo que se llama el currículo alineado con el estándar, que es lo que el maestro se supone que enseñe y lo que el niño se supone que aprenda. Unos tips para que papá entienda esa estructura. Claro. Es bien importante que nosotros repasemos de inmediato cuál es el objetivo de aprendizaje. ¿Qué queremos que aprenda este niño? Y no obligarlo a aprender. Vuelvo y repito, es importante provocar que aprenda. Buscar de qué manera él va a aprender lo que debe aprender. Por ejemplo, usted tiene un niño que no domina las tablas de la matemática, ¿no? Las tablas de multiplicación. Sin embargo, a través del juego de baloncesto, él sabe que 3 tiros de 3 puntos son 9. Ya usted tiene una fuente para enseñarle a ese niño. Él se interesa en el baloncesto y él sabe que tirar 3 veces desde la línea de 3 puntos por 3 son 9. Pues ya usted tiene una fuente para provocar que él vaya aprendiendo. De igual manera, si el niño tiene interés en otros elementos, como puede ser las artes, pues yo voy a buscar por dónde él de ahí va a aprender a eso. Una vez yo reconozco ese objetivo y yo reconozco cuál es la fuente importante de interés para él, porque tiene que haber interés de aprender. El aprendizaje jamás será por obligación, sino que será por interés. Yo quiero aprenderlo. ¿Por qué yo quiero aprenderlo? Porque hay una pertinencia para mí, de ahí va a pasar algo luego que me va a llevar a algún lugar. Así que los padres, una vez identifican qué enseñarle, tienen que buscar con qué enseñarlo. Y ese con qué, por ejemplo, puede ser cuando estemos en la cocina. Estamos cocinando, pues vamos a medir cosas. Pues ya hay una manera de que él haya un aprendizaje de tiempo, de medida, de volumen. Hay tantas cosas cuando hacemos las cosas en la cocina que él puede estar interesado. Y de esa manera uno le enseña, por ejemplo, llevaste una pizza a la casa. La puedes picar como triángulos, la puedes picar como cuadrados, la puedes picar como rectángulos, la puedes picar como círculos. Y de ahí tú estás provocando unos aprendizajes en él con una simple pizza. Él tiene interés en la pizza. ¿Cómo tú quieres que la recortemos? ¿Quieres que la recortemos en círculos? Y él está aprendiendo lo que es un círculo. Y así sucesivamente. ¿Cuántos pedazos las vamos a multiplicar? ¿Cuántos somos en casa? Pues en casa somos 5. Pues necesitamos ¿cuántos pedazos para cada uno? 2. Pues ¿en cuántos pedazos tenemos que picar la pizza? Pues en 10. Vemos cómo vamos buscando fuentes de aprendizaje que no necesariamente tiene que ser una estructura igual a un salón de clase. En casa hay muchísimas cosas. Por ejemplo, queremos que el niño aprenda a contar del 1 al 10. Nos lo llevamos para que cuente las losas del piso. Vamos a contar las losas del piso. 1, 2, 3, 4. Y ahí él va en ese aprendizaje. Y me hace recordar también el juego de la peregrina. Correcto. Porque si usted es un millennial en adelante, ya tiene niños, no sé si sabe, ¿verdad? Vaya a la acera de enfrente de su casa o al patio y saque unas tizas y entonces en el piso pone los diferentes cuadros y numeritos y a brincar al 1, al 2, al 3, al 4. Correcto. Eso es lo que yo le llamo fuentes para el aprendizaje. ¿De dónde él va a aprender? Pues va a aprender de distintas instancias que yo tengo en mi casa. Lo primero que tiene que hacer el papá, una vez reconoce que él debe aprender, es mirar su entorno y decir con qué yo cuento para que él aprenda. Vamos a pensar en lo siguiente, Claribel. Llego a casa en la tarde, ¿no? Y tengo que cocinar algo. Hay gente que viene con una mentalidad de lo que va a cocinar. Voy a hacer hoy un arroz con salchicha. Cuando llega a la casa, no hay salchicha. Pues ya se frustró. Eso mismo pasa con los padres. Él debe aprender a multiplicar, pero no encuentro con qué él puede aprenderlo. Pues me frustro.
mi frustración se la voy a pasar al niño y a la misma vez me voy enojando con él porque yo quiero que él lo aprenda. Tienes que aprenderlo, no es tienes, es debes. Ahora, si yo cuando llego a mi casa en la tarde abro la alacena y le echo un vistazo y digo, tengo arroz, tengo maíz, tengo esto, tengo aquello, pues voy a hacer hoy tal cosa. Pues de igual manera, en casa, para que este niño aprenda, yo tengo que mirar mi entorno. Y yo miré, ¿y qué tengo en casa de lo que él puede aprender? ¿Qué tengo en mi vecindario de lo que él puede aprender? Cuando salgo a la calle, vamos a contar los semáforos, identifícame los colores de los semáforos. ¿En qué color está el semáforo? En rojo, ya hay aprendizaje. En amarillo, hay aprendizaje. Yo tengo que adueñarme de mi entorno, de la naturaleza que me rodea, para provocar que haya un aprendizaje. Y por eso tengo que calmarme, doctor. Totalmente. Tiene que haber serenidad en ti para que tú puedas identificar esos elementos. Y la creatividad tuya fluya. Totalmente. Y conectes con tu niño. Más tiempo frente a la computadora. Antes de la pandemia, para los niños chiquitos, se supone que no le tuviéramos un device todo el tiempo, de todas maneras. Pero más bien el dispositivo era de entretenimiento. Pero ahora el dispositivo es otra de las herramientas donde está más expuesto porque la maestra o los maestros en la escuela le están enviando lecciones o están dando lecciones live. Tengo una recomendación de los pediatras antes de la pandemia de que ningún niño menor de 18 meses tenía que estar expuesto a pantallas y que entre 2 y los 5 años era 1 hora al día y que de los 6 años en adelante límites coherentes. Y yo le pregunto a usted, doctor, ahora con la educación a distancia, cuando estamos tomando clases por computadora, ¿cómo balanceamos eso? Es bien interesante porque realmente todavía sigue siendo pertinente lo que dice la Asociación de Pediatras, totalmente pertinente. La exposición a la luz que emite un device, el que sea, un teléfono celular, una tablet, una computadora, el mismo televisor en tu casa, hace daño a la vista. De hecho, una de las enfermedades del futuro, hablan algunos optómetras y oftalmólogos, pues va a ser los daños a la retina por el exceso de exposición a esta luz. Así que la escuela donde esté el niño tiene que tener un programa donde haya un periodo de descanso. ¿Okay? La atención de un niño sigue siendo la atención de un niño. Normalmente un ser humano lo más que puede atender un tema son unos 20 minutos. Pues inmediatamente se dieron esos 20 minutos, el niño va a desconectarse. No importa si está en el salón de clase con la maestra, no importa si está detrás de un computador, no importa dónde esté, va a haber una desconexión. Y estamos hablando de un niño que no tenga un déficit de atención, un niño que no se distraiga con el primer sonido. Así que la escuela y papá en casa tiene que crear ese balance. Nosotros, por ejemplo, en la escuela que yo administro, tenemos un programa donde no más de 30 minutos expuestos a esa imagen. 30 minutos de descanso, pero realmente lo que hay es una práctica. El niño ahora está con papá en casa, practicando lo que este maestro le explicó a través de esta videollamada, a través de esta relación directa con un computador, y de esa manera descansamos la vista. De hecho, todos nosotros, cuando usted conduce, Claribel, usted va conduciendo y de momento usted tiene que sacar la vista del frente, mirar hacia el lado. ¿Para qué? Para descansar su vista, para romper y volver a reenfocarse en la carretera. Eso ocurre de manera normal en el ser humano. Así que el exceso de exposición sí hace daño, no importa la edad. Claro, mientras más niño, más daño. Mientras más adulto, pues ya maduró. Pero aún así sigue siendo altamente peligroso. Y los padres tenemos que tener un programa donde el descanso a la vista es sumamente importante. Y no solamente a la vista, al cuerpo. Tiene que pararse, tiene que moverse, tiene que hacer un ejercicio. Yo siempre recuerdo a una señora, la doctora Eteldereda Viera, no sé si estará viva aún, creo que no, y la doctora Viera, cuando daba sus conferencias, pasaban 20 minutos y nos decía, todo el mundo de pie, tóquese la oreja izquierda con la mano derecha, la oreja izquierda con la derecha, para que uno rompiera, volvía a tener la atención de uno, 20 minutos más. Excelente, doctor. Y dijimos que el título de este programa es La crisis educativa, pero el rol de la familia, que ya lo hemos tocado. Ahora vamos a entrar un poquito y lo vamos a tomar intermitentemente en el resto del programa, el rol de la iglesia. Especialmente
en que podemos hacer muchas cosas y los pastores, los líderes de ministerios piensan que solamente es el pan espiritual o el pan que se come, que las iglesias en todas las crisis, terremotos, huracanes y ahora con la pandemia han repartido alimentos, ¿verdad?, a la comunidad, muchas comunidades, pero está luego el pan de la enseñanza. Y las iglesias pueden quizá hacer más de lo que están haciendo para ayudar y acompañar a los padres en esta crisis educativa. Deme su primera impresión de eso, del rol de la iglesia, y lo vamos a retomar en el próximo segmento. Claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La iglesia tiene un rol importantísimo. No importa el momento que estemos viviendo como país, tiene un rol importante. Y ahora, en este momento, es extremadamente importante. Las iglesias, por su naturaleza, por sus componentes, por los miembros que estamos en una iglesia, hay infinidad de recursos con infinidad de conocimientos y podemos tener programas de apoyo a estos estudiantes, desde tutorías, espacios de socialización, que es un mal que el niño no está pudiendo resolver en este momento, espacios de educar a los padres, de cómo educar a sus hijos, darle unos talleres, darle unas actividades a través de estos mismos circuitos, estos mismos sistemas. Así que hay muchas cosas que sí puede hacer la iglesia. Hay muchas cositas que se pueden hacer. Correcto. Y en eso vamos a entrar. En esta crisis educativa, ¿qué podemos hacer la iglesia en el próximo segmento de Alerta Cristiano? La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y bienvenido nuevamente a Alerta Cristiano, crisis educativa y el rol de la familia y la iglesia, con el doctor José Torres. Doctor, dejamos el anterior segmento en el rol de la iglesia para asistir a estas familias, a estos papás que ahora tienen a los niños educándose desde casa, y pensamos que estamos solamente para el pan espiritual y para el pan del alimento. Hemos repartido mucho alimento, la iglesia en Puerto Rico, pero creo que todavía no hemos despertado a que en la crisis educativa también la iglesia puede ayudar a las familias en el pan de la enseñanza. Deme ideitas así prácticas para que la pastoral esté pendiente de todo lo que puede hacer. Como dijimos al principio, que el discípulo Andrés, cuando estaban los 5,000, dijo, mira, aquí hay un muchacho que lo que tienen son 5 panes y 2 peces. ¿Tú crees que podemos resolver con esto? Uh-huh. Pero la iglesia tiene más de 5 panes y 2 peces. Claro. Yo te voy a contar te voy a dar varias anécdotas de las que yo he vivido, que es de la manera en que yo entiendo que las iglesias pueden trabajar. Comenzamos hablando de la ansiedad que tienen los padres, los abuelos, los tutores, los acompañantes de los niños en su entorno para que puedan aprender. Y van desde cosas tan básicas como cómo prender un computador, cómo conectarme a la clase, cómo conectarme con el maestro. Cuando tengo problemas con la señal, cómo los resuelvo. Y yo creo que son en esas pequeñas cosas, porque una vez tú resuelves esa pequeña cosa, muchas veces es una piedrita pequeñísima, pero para el padre es como un peñón enorme de grande. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Dentro de lo que nos permite la ley, dentro de lo que nos permite la orden ejecutiva, hacer. Por ejemplo, hemos citado al abuelo a la escuela, ¿verdad? Y tomando todas las debidas precauciones, uso de mascarilla, temperatura, hand sanitizer, todo este tipo de cosas.
lo ubicamos y le bajamos el nivel de estrés de cómo entrar a la clase, cómo interactuar con el maestro, cómo interactuar con el niño. Le hemos dado unas herramientas para que pueda trabajar. Y ese abuelo, mayormente los abuelos, bajan el estrés. Al otro día se acabó el problema. O sea que la iglesia puede hacer esa actividad similar, Correcto. dar consejería. Hay unos pastores con un dominio tecnológico Increíble. increíble. Totalmente Pues de ese acuerdo. mismo dominio tecnológico, usted es bien tequi, pastor o pastora. Pues mire, usted le puede dar consejería tecnológica a esa familia que está, ¿verdad?, un poquito rezagada en cómo manejar esas herramientas. O esos hermanitos que tenemos en la iglesia que están siempre, que no necesariamente tienen el bachillerato en sistemas de información, pero sabe un montón y puede ser de apoyo, el asesor en tecnología de las familias que tenemos en la iglesia. Claro, hago un censo. Bueno, en el culto que va a dar por Zoom o por internet este domingo, pues queremos ser de apoyo a las familias que están educando desde casa. Ujú. Háganos decir cuáles son sus necesidades. ¿Quién domina el internet? ¿Quién no lo domina? ¿Quién tiene computadora? ¿Quién no tiene? ¿Quién tiene computadora y no tiene internet? En la iglesia hay internet. Dígame, doctor. Si me permites, te voy a contar una anécdota de una parte de mi vida. Aparte de estar en el mundo de la educación desde el sector de lo que es la educación preescolar hasta cuarto año, he estado ligado a la educación universitaria. Y la Biblia es una fuente de enseñanza, totalmente una fuente de enseñanza. En la Biblia tú aprendes matemáticas, tú aprendes ciencia, tú aprendes idioma, hay tanto para tú utilizar para ese proceso de enseñanza. Todo está en descubrirlo. Y cuando estamos dando ese culto, desde mi punto de vista, y pido perdón por lo que voy a decir, ¿no? Podemos hacer ambos procesos a la vez. Yo creo que podemos ir hablando de la palabra, pero a la misma vez dando un mensaje. Miren el aprendizaje que hay aquí. Estamos hablando de 5 panes y 2 peces. ¿Eso suma cuánto? 7 elementos. ¿Ves? De igual manera, yo, ¿verdad?, en mi mundo educativo utilizo esas herramientas para educar. Le pido al señor director que me ponga una imagen que tengo por aquí, que son los tipos de aprendizaje. Muchos de nosotros, papá y mamá, con ese ajoro de la vida, ¿verdad?, que teníamos, ahora también estamos trabajando desde casa, que eso es otra dinámica. Estoy trabajando desde casa y a la misma vez asistiendo al niño en sus clases y no he descubierto cómo aprende el niño. Y ahí tengo una imagen que conseguí. Usted es el educador, díganos cómo aprende un niño. La inmensa mayoría de nosotros somos visual auditivo. O no la inmensa mayoría. El ser humano por naturaleza es visual auditivo. Aprende por el oír de la palabra. Dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Así que mira lo importante que es ese elemento cuando fue utilizado para decirnos, oye, ¿cómo tú vas a aprender? Pues vas a aprender por escuchar. ¿Okay? Así que ya yo sé que de forma auditiva ese es uno de los elementos más importantes, el sonido. Así que yo tengo que utilizar ese elemento como un elemento base. Nunca lo puedo apartar de ese proceso de enseñanza. Nunca. En el caso visual, lo mismo. Imágenes, creaciones de imágenes, que él pueda ver las cosas. No es hasta que usted ve las cosas, ¿okay?, que el niño va a aprender. De igual manera, cuando yo le estoy pronunciando las palabras, cuando yo estoy trabajando con él, yo tengo que ser lento en la pronunciación. Agua, luz, para que él pueda captarlo. Si yo le hablo muy rápido, tengo un problema. ¿Ves? Si yo no hago elementos lógicos, que él le vea la lógica, que él diga, así de fácil, a eso yo lo sé hacer. Ahí él le ve el sentido práctico del aprendizaje. Elementos importantes de la socialización hay que desarrollarlos. Los niños aprenden unos con otros. De hecho, el multinivel o el multigrado es un elemento importantísimo de aprendizaje. Normalmente decimos en casa cuando tenemos 3 niños, el más pequeño es un genio. Usted me ha traído algo. Los papás que tienen 3 niños en diferentes niveles ahora educándose desde casa. Claro. Utilícelos a cada uno para que sea un maestro del otro. El niño grande puede enseñar al pequeño. El pequeño siempre quiere hacer lo que está haciendo el grande. Así que ese proceso natural que hay en casa,
usted lo va a utilizar para crear un ambiente de aprendizaje. Un papá llegó a la escuela un día desesperado, ansioso, nervioso, ya estaba entrando en un estado de ansiedad tan grande que un poquito más entraba en maltrato con su niña. Entonces me dice, pero es que Lluvia, se llama la niña, Lluvia se me va a enseñarle a la más pequeña y la más pequeña no está en la escuela. Papá, deja que Lluvia Tremenda sea. oportunidad. Claro. Dijimos que hay oportunidades en la crisis. Totalmente. Así que el Lluvia, ser la maestra de la niña, cuando Lluvia se equivoque, Lluvia ve donde papá. Y papá tiene la oportunidad de ¿qué? De corregir. Decirle, no, Lluvia, no es así, es de esta manera. Explícaselo de esta forma. Hay un proceso natural. Lluvia quiere enseñar a su hermanita, pero para Lluvia enseñarle, ella tiene que haberlo aprendido primero. bien. Y bien. Entonces, la mayoría de nosotros somos auditivo-visual. Totalmente. Hay que ser exacto y lento en las palabras que se le están diciendo para que el niño capte. Entonces, este aprendizaje social y el aprendizaje verbal se parecen. Sí, lo que ocurre es que cuando hablamos de ese aprendizaje social, nos referimos que en sociedad nosotros estamos aprendiendo. Aprendemos unos con otros. El ser humano por naturaleza lo que hace es imitar. Yo veo lo que hace otro y yo lo quiero aprender. Monkey see, monkey do. Correcto, eso se llama el aprendizaje por modelaje. Yo voy a ver lo que otro hace y yo lo quiero hacer. Así que mamá, papá, tienen que ser modelos en casa. Por eso cuando dije ahorita, oye, cuando estemos en la cocina, no vamos a cocinar en silencio, vamos a cocinar enseñando. Pues ahora vamos a hacer tal cosa. Y explico, utilizo, si estoy en los números, pues los números. Si estoy en los colores. Si estoy en algo de ciencia, pues en algo de ciencia. Hay distintas maneras en casa que yo puedo utilizar para enseñar. Y niños que aprenden moviéndose. Eso es importante. El ritmo y el movimiento son elementos importantes para aprender. Todos los seres humanos necesitamos de alguna manera, ¿verdad?, tener un desarrollo entre ritmo y movimiento. Cuando estamos en ese aspecto, papá tiene que utilizar lo que son, la palabra ahora no me está llegando, ¿no? Pero tenemos que aprovechar ese momento para que de ahí también haya un proceso de aprendizaje. Sí. Entonces el movimiento con lo musical, que es auditivo, se complementan. Correcto. En la medida en que yo estoy utilizando destrezas de baile o destrezas de ejercicios, yo también estoy aprendiendo. ¿Cómo yo identifico la fortaleza de mi niño en esos tipos de aprendizaje? Si es más auditivo, si es más físico. El propio niño lo va a ir manifestando. Usted solamente tiene que observarlo. Exacto. Observación. Ahí está la clave. Correcto. Que mantén tu en calma. esta crisis educativa que venía de antes, que ahora, pues por la pandemia, pues han entrado otros elementos, pero la crisis educativa venía de antes. Si papá y mamá no estaban involucrados en el aprendizaje de sus hijos, pero ahora por obligación lo están, pues hay que observar, siéntese con calma. Mire, mamá, la trastera está por el techo, pues que la trastera esté por el techo. Uh-huh. Pero siéntate a observar tu niño y podrás ver cómo aprende. Una cosa interesante, Claribel, es que los padres lo primero que tienen que sacar de su sistema es que no pueden obligar a sus hijos a aprender como ellos aprendieron, ni a aprender con lo que ellos aprendieron. Son dos generaciones totalmente distintas. En el mínimo hay 25, hay 30 años de diferencia. Ha pasado un sinnúmero de cosas que cuando papá estuvo en la escuela, hoy en día no están. Hay muchos más distractores, hay muchos más elementos para el aprendizaje. Así que lo primero que yo tengo que sacarme de mi mente es, mi hijo no soy yo, él es mi él. Hijo no y soy mirarlo yo. a él y ver cómo es él y reconocerlo a él, sus fortalezas. Y esa es una oportunidad que nos bendice. Nos alejamos mucho tiempo de nuestros propios hijos. Es tiempo de retomarlo. En el próximo segmento, doctor, vamos a tomar otras cositas en el rol de la iglesia. ¿Le parece? Muy bien. Así es que crisis educativa y oportunidades, familia e iglesia, no te retires, alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y bienvenidos nuevamente al último segmento de Alerta Cristiano, crisis educativa y oportunidades para la familia y la iglesia. Doctor José Torres, brevemente vamos a retomar otra vez el rol de la iglesia. Y dijimos que vamos a ver cuáles son las necesidades de los papás con niños escolares, que los podemos acompañar, correcto, apoyar para que los papás reganen esa paz y no crean que sus niños se van a atrasar y se van a quedar marcados por esta crisis educativa. ¿Cómo los podemos ayudar en asistencia pastoral, donación de materiales educativos? Todo el que tenga un material que pueda ayudar, sea papel, sean libros, sea acceso a que le voy a imprimir los módulos del Departamento de Educación, ¿verdad? Orientaciones a padres, que usted lo mencionó, pues si tengo hermanos que dominan tecnología, que le den tutoría a los papás que no dominan esa área. Acceso al Internet, muchos de nuestros templos tienen acceso al Internet. Eso es correcto, y buena Internet. Y pueden, de la misma manera que aquellos que están presenciales y que respetan los porcientos de asistencia, se puede ¿verdad? Hacer unos ajustes para que en 4 esquinas de un templo haya acceso al Internet y 4 familias con su niño tomando las clases, ¿no? Sí. Transición al homeschooling. No es el programa hoy de homeschooling, eso tiene que ser un programita aparte, pero... ¿verdad, doctor? Homeschooling es no lo que estamos haciendo con el Departamento de Educación o con la escuela privada. Es otro programa donde es el papá que asume 100% la enseñanza, desde escoger los materiales, el currículo, lo que le va a enseñar en el ritmo que se lo va a enseñar. O sea que eso es aparte. Eso es otro tema, correcto. Pero es una oportunidad, doctor, porque hay mucha gente que yo creo que va a ser, que ha descubierto, yo puedo retomar a mi hijo y puedo hacerlo yo, ¿verdad? Pero sí. Eso es otro programa. ¿Qué más usted cree que la iglesia puede hacer en esta crisis educativa para acompañar a estas familias? Yo he descubierto, Claribel, que en este proceso nosotros como educadores ahora estamos educando a 2 personas adicionales. Estamos educando a mamá, estamos educando a abuela, estamos educando a papá. Y no lo estoy diciendo para faltarle respeto ni a mamá, ni a abuela, ni a papá. Muchos de nosotros olvidamos algo de lo que aprendimos. Uno de los modelos de la educación de Puerto Rico siempre ha sido la memorización. Memorizamos, descargamos lo que memorizamos, salimos bien en el examen y nos olvidamos de eso. Aparte de que, como ya no lo hemos vuelto a practicar, pues obviamente el cerebro lo llevó a algún lugar bien recógnito, bien lejos allá, bien profundo, y no está en nuestra memoria presente. Al no estarlo, cuando mi hijo me pregunta, mamá, papá, abuela, explícame esto, y yo lo miro y no lo sé. Ahora tengo 2 problemas. No lo sé. Él piensa que yo lo debo saber. Abuela debe saber esto porque abuela es mayor que yo y abuela fue a la escuela. Mamá fue a la escuela, mamá es una profesional y debe saber esto. Así que de momento yo estoy ahora en otra encrucijada que me crea un estrés mayor porque como yo le digo a mi hijo, no lo sé. ¿Ves? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Aprender. Así que yo le digo a los padres, esto es un momento para que usted aprenda. Yo he transferido un poco a educar a papá para que papá pueda educar al niño. ¿Y cómo entra la iglesia en esa familia que ya, pastor, estoy con una depresión, el nene está llorando, el Departamento de Educación no me responde? Muy bien, debemos crear un banco de recursos de personas que tengan dominios en materias y hacer accesible ese recurso a ese papá para que sea una fuente de tutoría. O sea que en las iglesias nosotros tenemos maestros que no es que le vamos a redoblar el trabajo porque están trabajando, pero sí podrían aportar. Correcto, pueden sacar un rato
y ser una fuente de consultoría para los padres que están desesperados. Hay papás que cuando el niño le preguntó por decirle algo, ¿no? Necesito conocer el proceso de fotosíntesis. Y me quedé en blanco, a mí se me olvidó el proceso de fotosíntesis. Pero yo tengo esta hermana retirada, correcto, maestra de 20, 30 años, que fue maestra de ciencia, y nosotros todos sabemos, la gente que tenemos en nuestras congregaciones, vamos a entrarlos a la oportunidad de esta crisis educativa. Exacto, y lo interesante es, y lo que debe ser lo más importante, no es delegar ahora en esta hermana de la iglesia, en esta fuente identificada en la iglesia para que sea transferirle el proceso de enseñarle a mi hijo. No. Enséñamelo a mí para yo poder solo enseñar a él. Y a la misma vez estamos reeducando a una persona, estamos provocando un aprendizaje en esta persona. Asesorar y facilitar. Correcto. Porque no vamos a montar colegios ahora. Digo, el que tenga los recursos, que lo haga. Bienvenido. Pero exacto. Tenemos 5 panes y 2 peces, vamos a ver qué hacemos con esto. Exactamente. Doctor, usted dirige una escuela fabulosa que me han dicho. Gracias. ¿Dónde está la escuela? ¿Cuál es la escuela? ¿La escuela está dando servicio comunitario? Sí, la escuela está en el pueblo de Gurabo, justo ahí en la colindancia entre Caguas y Gurabo, frente a lo que es la Universidad del Turabo. Se llama Adler. Adler es águila en alemán. Y la escuela tiene 30 y pico de años, y nosotros, una de nuestras ventajas en este momento es que somos una escuela basada en el uso de la tecnología por más de 7 años. Somos una escuela experimentada en esto. Cuando todo el mundo nos decía, ese es el futuro, nosotros decíamos, no, este es el presente. Una cosa interesante de nuestra escuela es que los mismos recursos que utiliza el maestro para la enseñanza en la sala de clase es el mismo recurso que ahora tiene el estudiante disponible en su casa. Nosotros, tomando las debidas precauciones, ayudamos a la familia a poder entender y comprender el proceso en el que están ahora. Así que los padres, tomando las precauciones, vuelvo y repito, pueden llegar a nuestras facilidades y allí le explicamos desde cómo prender una computadora, cómo acceder, cómo resolver problemas básicos de conexión, porque muchos de los problemas son problemas de conexión. No me conecto, no logro conectarme, ¿cómo lo hago? ¿Cómo resuelvo esto? En muchas ocasiones no es el proceso mismo de interacción entre el niño y el maestro. Vienen gente de las comunidades y nosotros hemos resuelto. ¿Y a qué numerito los pueden llamar? Estamos en el 787-961-2922. 787-961-2922. Ahí estamos para servirle a cualquier persona de la comunidad, sea o no sea estudiante de nuestra escuela, estamos para servirle. Sí, porque tenemos también dentro de la crisis educativa, y es que la mayoría de los maestros del sistema de educación, público y privado, ¿verdad? Pero vamos a hablar en este caso de la enseñanza pública, son unos héroes sin capa. Y gracias, les damos las gracias. Están dando la milla extra. Lo que el departamento por años de todas las administraciones no ha podido hacer está en pie gracias a ellos. Totalmente de acuerdo. Pero a veces se dan dinámicas que esos maestros están allí, pero esa no es su vocación verdadera y no facilitan las cosas. Uh-huh. Aquí puede entrar la iglesia en esta oportunidad. Estoy de acuerdo contigo. Creo que es un momento donde los maestros están demostrando vocación y compromiso. Muchos de los maestros no tienen ni tan siquiera los recursos para dar sus clases. Muchos de los maestros están haciendo maravillas para poder dar una clase. Y ese maestro que no le está facilitando la vida a papá, lo sé, ¿verdad? En todas las comunidades, sea la escolar, la de la iglesia, hay personitas difíciles, esta maestra que no te está dando alternativas, ese maestro que no te lo está haciendo más fácil, pero ustedes están en ese servicio también de orientar. Totalmente. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es que la vida se trata de retos. El reto viene para provocar yo salir de mi zona de confort y enfrentarme de manera positiva a eso. Si el maestro no me está facilitando, si el maestro no me está ayudando como yo creo o espero, porque puede ser que el maestro esté haciendo exactamente lo que le corresponde hacer, hasta donde sus limitaciones le permiten hacer, pero yo quiero más. Yo quiero el viejo modelo donde yo dejaba a mi niño en la escuela y me olvidaba y él tenía que aprender. Pero ahora eso no es la realidad. Esta no es la realidad. Este es mi nuevo siglo XXI. Este es el presente y que todo el mundo hablaba. Y aun cuando reabran las escuelas, doctor, aun cuando las reabran, mi pensar es que esta oportunidad no la podemos dejar escapar desde las comunidades de fe y de servicio, porque sabemos, la educación pública siempre está rezagada,
La educación pública, lamentablemente, como hemos dicho, está de pie por nuestros maestros. Totalmente de acuerdo contigo. Pero nuestra problemática política ha incidido por décadas. Lamentable ese hecho. Iglesia, si tú despiertas esta realidad, no es que montes un colegio más, ¿verdad? No es que hagas otra estructura más. Es que con lo que tiene la iglesia en Puerto Rico, puede intervenir. De hecho, en nuestra historia, los fundadores de escuelas fue el pueblo de Dios. ¿Verdad? Así es. ¿Qué pasó en el camino? Así es. Muchas cosas. Uh-huh. Pero si es luego el pan espiritual, el pan del alimento, el pan de la enseñanza, leer, escribir, se escucha la palabra de Dios, pero se lee la palabra de Dios. Conviene, iglesia, que tú retomes que ese pan de la enseñanza nos toca también a nivel comunitario, a nivel de servicio a todos nuestros hermanos. Es una gran oportunidad. Despierta, asiste en el pan de la enseñanza, en esta crisis educativa, y cuando se reabran las escuelas, no lo sueltes. Que tienes familias ahí que tienes que servir también asistiéndoles en el área educativa. Doctor, me quedan unos minutitos. Si usted fuera a dar un mensaje a la familia y un mensaje a la iglesia, entiéndase, ¿verdad? Nuestros líderes conciliares, pastoral, etcétera. Deme 2 mensajitos dirigidos a ellos en esto de la crisis educativa y la oportunidad que tenemos. A la familia le digo que lo importante es mantener la calma. En tiempos de crisis, en tiempos de situaciones como esta que estamos viviendo, mantener la calma es sumamente importante. En la calma vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Vamos a mirar nuestro entorno, vamos a mirar a todo lo que conocemos y tenemos a la mano que puede ser nuestra fuente para provocar el aprendizaje en estos niños. No los presionemos, no los lastimemos. Crearle un ambiente para el aprendizaje no es un escritorio, no es una silla, no es un espacio que parece un salón de clase. Es crear el proceso para que lo que les rodea sea fuente de aprendizaje. Desde el hormiguero, desde cuando estoy cortando la grama, hay muchas cosas. Así que importantes, padres, mantengan su calma y aprovechen este tiempo para disfrutarse a sus hijos. Estamos ahora más cerca, vivimos mejor y aprendemos mejor. A ustedes, iglesia, les digo lo siguiente: es un momento hermoso, un momento maravilloso para hacer lo que nos corresponde hacer como miembros del cuerpo de Dios. Y es salir a ayudar, salir a apoyar, abrir nuestras puertas, no solamente de la iglesia, sino de nuestros corazones, y dar lo que sabemos, dar lo que hemos aprendido, dar lo que tenemos disponible para provocar aprendizaje en los niños. Creo que en la Biblia hay una fuente de saber tan grande. Es manera ahora de nosotros cogerla y traducirla, enseñar de ahí matemáticas, enseñar de ahí idiomas, enseñar de ahí historia. De hecho, no hay un mejor libro de historia que la Biblia. Así que aprovechemos la oportunidad. En las crisis hay oportunidad de transformarnos, de actualizarnos, de modernizarnos y de proyectarnos como lo que siempre hemos sido, el centro de la familia. Y dejar a los niños venir a mí. Totalmente. Decía el maestro de maestros. Muchas iglesias están dando sus estudios bíblicos de niños, también por las plataformas de internet. Pero sería bueno también, ¿verdad?, que los ministerios de estudios bíblicos para niños también hagan un censo, ¿verdad?, en su matrícula de niños, en sus familias, para ver qué cositas necesitan que quizás hasta puedan integrar en los estudios bíblicos y les ayude para su nivel académico. Correcto. Yo creo que, nuevamente te repito, o sea, que hay una gran oportunidad. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Yo siempre he visto en cada etapa de mi vida un desafío en que yo tengo que enfrentar, que provoca en mí buscar en mi interior mis fortalezas, mis habilidades para hacer lo que me toca hacer en este momento, no dejarlo para mañana. El pueblo de Dios es un pueblo que su temor a Dios, como dice el salmista, es la fuente de la sabiduría. Y es un temor no de miedo, sino una reverencia, una honra. ¿A quién iremos sino a ti? ¿Verdad? Dijo Pedro, ¿a quién iremos sino a ti?
Así es que en esa cercanía con el Señor, no importa la crisis que tengamos, sea de desastres naturales, esta epidemia, lo que venga. Para este tiempo hemos sido colocados. Para este tiempo tenemos que ser pertinentes, como nuestro Maestro es pertinente todavía. Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando tú y yo como adultos pensemos que no podamos, sabemos que ese niño también está ahí y podemos acudir al mismo Maestro de Maestros. Él nos va a capacitar para enfrentar esta crisis educativa y la que venga. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra fe. Nuestro Dios trae providencia, provee. Y la iglesia tiene que levantarse desde la familia. Lo sabemos, pero también asumiendo el rol que le toca en el tiempo que le toca. Gracias, doctor. A la orden. Por todas estas aportaciones. Gracias a ustedes por su sintonía. Visítenos en Facebook, en YouTube, nuestro canal Alerta Cristiano. Aquí siempre los esperamos en la cadena CTN Internacional. Dios los bendiga a todos. Bye, bye. Muchas gracias. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.